Damos gracias a Dios por permitirnos llegar nuevamente a su lugar. En esta oportunidad quiero que veamos cómo fueron los inicios de la iglesia primitiva. Cómo fue el inicio de aquella iglesia gloriosa que Dios levantó. Recordemos que la iglesia, después, unos años después que Jesús subió al cielo, dejó una iglesia preciosa, una iglesia que hacía milagros, una iglesia que crecía. Pero en medio de ese crecimiento y de ese fervor cristiano que había dentro de la iglesia, había circunstancias difíciles que la iglesia atravesaba. Y esto lo vemos ahí en Hechos, en el capítulo 9 y versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En este contexto, la iglesia primitiva creció. Tenía una adversidad, tenía enemigos que estaban en contra de ese crecimiento. Habían hombres como Saulo que perseguían a la iglesia, pero ellos se mantuvieron con fe, ellos siguieron creciendo. Y es que la historia nos ha dicho que cuando en un país se suscita una crisis como esta, es cuando verdaderamente los hombres y mujeres de Dios verdaderos aparecen. Aquellos que tienen una falacia, aquellos que no tienen una fe genuina, un amor genuino, ellos van a desaparecer. Pero siempre ha quedado un remanente fiel a Dios. Aquellos que, como Dios le dijo a Elías, aún hay hombres que no han doblado, aún hay profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Por qué? Porque Elías decía, el profeta, solo yo he quedado solo. Quizás en esta crisis que vemos aquí podríamos decir lo mismo. Pocos hombres han quedado, sí, los hombres que verdaderamente, y mujeres que verdaderamente aman al Señor. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en Hechos capítulo 11 y versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos. Esta palabra esparcidos habla de aquellas personas que tuvieron que salir al exilio. Los cristianos en la iglesia primitiva salieron al exilio por la persecución que se había levantado contra ellos. Entonces, una serie de eventos que marcaron esa persecución hicieron que los discípulos fieles de Jesús, de aquellos que habían abrazado el camino, salieran. Pero ahí había un propósito divino, porque estos hombres y mujeres, estas familias que habían salido al exilio, que habían sido esparcidos, empezaron a hablar de Jesús a las ciudades a donde ellos iban. Y es que, como la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Y a veces no entendemos la forma en que Dios opera. Si estas personas no hubieran salido al exilio, no hubieran sido esparcidas por causa de una persecución, el evangelio no hubiera llegado a miles y miles de familias, e inclusive a las nuestras. A veces pudiéramos pensar, bueno, el enemigo se está levantando contra la iglesia. ¿Y dónde está Dios? Ahí está Dios. Ahí está Dios operando un milagro sorprendente
en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Cómo está sucediendo? Estos hombres y mujeres llegaron a una ciudad llamada Antioquía. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Cómo empezó la iglesia en Antioquía? Fíjense que en esta iglesia de Antioquía, como vamos a leer más adelante, dice que se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, ¿a quiénes se les llamó cristianos por primera vez? A aquellos que habían salido de una persecución. Hoy a nosotros nos gusta que nos llamen cristianos. Yo soy cristiano. Pero cuando viene una persecución, cuando viene una crítica, cuando se levanta una tormenta, dejamos de ser cristianos. No nos identificamos con aquel que nos ha llamado y aquel que padeció y sufrió la cruz. Esta iglesia de Antioquía, como muchas que aparecen en el Nuevo Testamento, fueron fundadas con hombres y mujeres que por abrazar el camino de Jesucristo tuvieron que pasar cierta persecución. Pero en medio de esa crisis y en medio de esa persecución, la gloria de Dios se reflejó en sus vidas y a los lugares a donde ellos iban. Y quiero que veamos, es el caso lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. La palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos entraron anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos no tuvieron temor de que estaban siendo perseguidos por predicar el nombre de Jesús. Siguieron predicando ese evangelio glorioso que había traído paz a sus vidas y había traído salvación a sus vidas. Esos hombres y mujeres de fe son los que la iglesia de hoy necesita. No un evangelio de salones nada más, de eventos y de show, sino hombres y mujeres que verdaderamente abracen a Jesucristo aún en medio de la persecución, aún en medio de las tempestades y de las tormentas que se levantan. Así fue como inició la iglesia de Antioquía. Y sigue diciendo la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él le habló a aquellos que permaneciesen fieles al Señor, porque Esteban sabía que la iglesia, esta iglesia, Antioquía, estaba pasando y había venido de una persecución. Pero Esteban llegó y se regocijó al ver la gloria de Dios. Hoy en día las iglesias quieren ver la gloria de Dios, y eso es bueno. Pedirle al Señor ver su gloria, ver sus manifestaciones, ver sus milagros. Pero la iglesia, cuando atraviesa por persecuciones, por pruebas, por tormentas, por valles, por desiertos, es cuando nos enfriamos, es cuando nos alejamos de Dios. Y es cuando más debemos de estar cerca de aquel que nos ha llamado y tomar de ejemplo como estas iglesias que se formaron en el libro de Hechos. Todas las iglesias que fueron formadas en el libro de Hechos como Antioquía fueron formadas en este contexto. Hombres fieles que en medio de su persecución que se había levantado permanecieron fieles a Dios. Por eso la gloria de Dios se manifestó en estas iglesias. Y como sigue diciendo en Hechos aquí,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Pero ¿a qué iglesia se le agregó una gran multitud? A una iglesia que constantemente están haciendo shows en sus iglesias, con luces, con cámaras, con luces de colores. ¿Puede usted imaginarse esta iglesia de Antioquía así? No, esta era una iglesia que en medio de la persecución, en medio del silencio, en medio de una vida entregada a la oración, una vida entregada a la palabra, una vida entregada a ser fiel a aquel que los había llamado, aquellos que estaban dispuestos a dejar sus casas, a dejar sus propiedades. ¿Por qué? Porque salieron al exilio, fueron expatriados. Esta palabra expatriado significa fueron desarraigados de su lugar. ¿Por qué? Porque quisieron amar el camino. Quizás muchos dijeron, ¿tu casa o la fe? No, está bien, yo prefiero mi casa. ¿La fe en Jesús o tus terrenos, tus parcelas? No, está bien, mis parcelas. Pero esta gente prefirió a Cristo. Esta gente abrazó el camino. Por eso es que a donde ellos iban, llevaban la gloria de Dios a las familias. Llegaron a Antioquía y en Antioquía sucedió milagros, sucedió la presencia del Espíritu Santo, porque eran cristianos genuinos. Por eso dice la Biblia aquí más adelante. Y se congregaron, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez. Hermano, hay una clave para que verdaderamente te llamen cristiano. Es que cristiano no es solo andar con una Biblia bajo el brazo. Eso es bueno y da testimonio. Es que ser cristiano no solamente es ir los días de servicio a la iglesia. Eso es bueno, maravilloso. Ser cristiano es que en medio de la persecución que se levante en contra de tu vida, tus principios y tus valores cristianos, bíblicos y eternos siempre van a estar firmes. Aunque así te toque que perder propiedades y casas, si Dios está contigo, no va a faltar nada, porque ese Dios que es el dueño del universo es el que va a suplir todas tus necesidades, porque Dios es fiel. Dios es fiel, y esta va a ser la clave del por qué tú vas a llegar a ser un verdadero cristiano. En primera de Pedro hay una epístola que Pedro le escribe a esta gente que salió expatriada. Dice en primera de Pedro capítulo 1 y versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo a cristianos que habían salido al exilio, que habían sido expatriados, cristianos fieles, cristianos sinceros, no cristianos de chocolate, cristianos sinceros de corazón, que amaban a Dios, que amaban el camino de Jesucristo. A ellos les envió esta carta. Y muchas veces en la iglesia se toman las promesas que esta carta dice. Pero ¿a quiénes son dadas estas promesas?
aquellos que están dispuestos a pagar un precio por el camino. Aquellos hombres que perdieron casas, que perdieron terrenos, que perdieron propiedades por causa de Jesucristo. Leámoslo nuevamente para que veamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué es dispersión? Aquellos que salieron de Jerusalén, que salieron de sus ciudades hacia otros lugares, dejándolo todo atrás. En cierta oportunidad Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos abandonado todo, lo hemos dejado todo. Porque dice la Biblia que Pedro y los demás apóstoles, cuando Jesús los encontró, dice que al instante dejaron sus redes. Dejaron sus redes significa dejaron atrás el sustento diario de sus vidas, aquello que los sustentaba, sus empresas. ¿Qué estamos dejando atrás nosotros? Por Jesucristo, por abrazar sus caminos, por seguirlo a Él, por abrazar sus propósitos para nuestra vida. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, nadie hay aquí que reciba 100 veces más en este siglo y en la vida venidera. No solamente aquí hemos de recibir la recompensa, sino que la vida eterna. Pero Pedro aquí le habla a esta gente. Él entiende el sentir de esta carta, porque él lo había abandonado todo. Ahora él está escribiendo a gente que había abandonado todo. Le está escribiendo. ¿Pueden ustedes imaginarse el amor que lleva esta carta, esta epístola de Primera de Pedro? Cuando llegó y fue leída a esta congregación, el ánimo de ellos se levantó. ¿Y qué les dice Pedro a esta congregación? Les dice en Primera de Pedro 2 y versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, vosotros le está escribiendo a esta iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Dios está buscando hoy en día un real sacerdocio. ¿De dónde está naciendo tu real sacerdocio? ¿Eres una iglesia? ¿Eres parte de esa iglesia que ha pasado por diferentes pruebas y valles? La misma palabra de Dios dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que a través de muchos valles, de muchos desiertos. David decía: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esos hombres que llegaron a ser sacerdotes, David, un sacerdote de Dios que escribió la mayoría de los salmos, atravesó por ese valle de sombra y de muerte, atravesó muchos valles. Esta iglesia que ahora Pedro le está llamando real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, le está hablando a los expatriados, a los que habían salido al exilio. La iglesia de Antioquía, una iglesia gloriosa, una iglesia que Dios levantó ahí en Hechos, en el capítulo 9, fue una iglesia que se formó por los esparcidos. Y en esta oportunidad, que Dios nos haga ser una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia que revele los principios eternos de Dios
Y no importa si estamos pasando por diferentes valles, por diferentes pruebas. Quizás en esta oportunidad estás pasando una prueba difícil en tu vida. Recuerda la iglesia de Antioquía. Ellos pasaron una tempestad fuerte, pero el Señor los rescató. El Señor tuvo de ellos misericordia. Y te digo algo, si tú examinas la iglesia de Antioquía, esa iglesia que había salido al exilio, te vas a dar cuenta que uno de los apóstoles que llegó a ministrarlos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí, el que antes era salvo y el que los había perseguido a ellos. Ahora ellos lo están recibiendo en la iglesia, porque es una iglesia que perdona, una iglesia que ama. Por eso se les llamó cristianos, por primera vez. Y esa es la clase de cristianos. Por eso dice la Biblia: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en esto conoceréis que son cristianos, que se amen los unos con los otros. Examina Hechos capítulo 9 del 1 al 15 y te vas a dar cuenta que a esa iglesia a la que se le llamó cristiano por primera vez, recibió en el seno de su iglesia a aquel que nos había perseguido. Es cierto, hay personas que nos meten en pruebas, que nos meten en circunstancias difíciles. Perdonemos, hay que perdonarnos. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Que Dios te bendiga y que seamos la iglesia que Dios desea que seamos.